Bueno, buenos días a todos y a todas. Un placer volver a encontrarnos aquí en este segundo encuentro en los talleres de cierre de la que viene siendo este proceso de capacitación o de sensibilización sobre Ley Yolanda en la provincia del Chaco y en este caso al Poder Ejecutivo. Tenemos hoy la presencia de Homero Bibiloni, Mónica Casanova, que son los representantes de la Universidad Arturo Jauretche, junto con nuestro expositor de hoy, que es Máximo Branceta, de quien voy a leer un muy brevísimo currículum. Es licenciado en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, especialista en globalización y reestructuración urbana de la Universidad de París, magíster en Políticas Ambientales y Territoriales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigador y profesor titular regular de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y de la Universidad Nacional de Lanús. Es miembro del Consejo Académico de la Fundación Metropolitana y miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, exsecretario de Políticas Públicas, de Política Ambiental y Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Avellaneda, 2001-2003, subsecretario de Desarrollo Sustentable de la Provincia de Buenos Aires entre 2005 y 2007, desde el 2008 titular de la Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Almirante Brown, decime Máximo si esto continúa siendo, y actualmente está en la gerencia de programas y proyectos del Instituto Nacional del Agua. Así que bueno, antes de dar la bienvenida a Máximo y darle la palabra, decirles que además de los compañeros de la Universidad Arturo Jauretche, se encuentran también autoridades de distintos organismos y municipios de la provincia. Ahí le estoy viendo a Rubén Guillón, buenos días, subsecretario, Paula Soneira, que es asesora de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Hay representantes también de APA y representantes también de SECHEP, que es la empresa del Estado, empresa del agua del Estado. Además, integrantes de la Comisión de Cambio Climático y de Educación Ambiental del Consejo Provincial del Ambiente y, bueno, equipos técnicos, por supuesto, y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, específicamente de la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad. Así que bueno, dar la bienvenida a todos. Máximo hoy va a hablarnos sobre el tema de gobiernos locales y regionales, la gobernanza ambiental como marco conceptual para la inscripción de las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático, y bueno, su exposición que será un breve marco teórico y luego ideas, ejemplos, algunos disparadores que puedan llevar a la aplicabilidad de estos conceptos en la política pública. Así que no sé, quiero darle la palabra primero a Paula Soneira y luego ya permitir la palabra de Máximo. Bien, buen día. No sé cómo está mi señal. Marilyn, ¿me escuchan bien? Sí, un poquito Sí, más fuerte, perfecto. Pauli, por ahí. ¿Podés? Bueno, buen día a todos. ¿Me escuchan? Buen día a todos. Dejo el saludo de Marta. Que bueno, hoy estamos en una situación particular también porque estamos haciendo el duelo por un intendente que acaba de fallecer en el Impenetrable, así que muy movilizados todos. El intendente Bulinqui. Bueno, así que dejo el saludo de Marta y darles la bienvenida, bueno, obviamente al equipo UNAJA, Homero y Mónica, y esta vez a Máximo. La verdad que es un placer para el Chaco que estés, Máximo, acompañándonos en este proceso que estamos haciendo, esta primera etapa de la Ley Yolanda en
la provincia. La verdad que contentos porque Chaco, ayer lo compartía Marta en la Asamblea Ordinaria del Consejo Federal del Ambiente. Chaco es una de las provincias que está haciendo punta y mostrando que se puede con un plan claro capacitar a funcionarios de los poderes, vincularse con los municipios, y bueno, hoy hay muchos representantes municipales también, para que empecemos a educarnos en lo que tiene que ver con la política ambiental, ¿no? A diferentes escalas, desde lo municipal a lo global, como decimos siempre en la Comisión de Cambio Climático. Así que bueno, darles la bienvenida, y la verdad que seguramente van a ir sumándose varios otros miembros del equipo también. Es un tema transversal, así que el que va a tratar Máximo hoy. Y bueno, y después iremos compartiendo también los desafíos que tuvo el Chaco desde el año pasado en la gestión, que nos agarró muy fuerte, que fue la bajante del río Paraná y las implicancias y el impacto social que tuvo en las pesquerías del Paraná. Así que bueno, muchos temas muy transversales y muy llevados también a la experiencia que tiene Máximo en su carrera, ¿no? Así que bueno, altamente contentos de tenerte en este cierre de la ley Yolanda para el 2021 y ya planteando el 2022 fuerte, ¿no? Así que gracias y arranquemos nomás. Bueno, luego de la primera intervención que hemos tenido del doctor Bibiloni, ahora Máximo te damos la palabra, y la semana que viene decirles que viene Mónica Casanova también con el cierre final de estos talleres. Y quería, antes de pasarte la palabra, decir que esto también es un trabajo articulado, y esto que decía Paula, ¿no? Cuando uno empieza a hacer posible las articulaciones, este es un trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia con la Universidad Nacional de Chaco Austral y la Universidad Arturo Jauretche. Así que aquí estamos, el Estado con dos universidades trabajando juntas. Así que bienvenido, Máximo. Gracias, Marilyn, gracias a todos, gracias al gobierno de Chaco por hacer este esfuerzo tan importante, tan relevante para lo que es no solamente el mero cumplimiento de una ley, sino justamente la formación en el Poder Ejecutivo de conceptos que son transversales para lograr planes e incidencias ambientales que realmente muevan de alguna manera o le den una nueva direccionalidad a las políticas públicas y al desarrollo tan importante, tan necesario, pero también tan requerido en términos de sustentabilidad. Un poco la idea de hoy, en el marco de los temas y propuestas, como bien dijiste, es un poco conversar sobre algunos aspectos asociados al concepto de gobernanza ambiental y ver un poquito cómo podemos pasar del concepto a pensar algunos problemas y sobre todo creo que nos invita bastante a repensar el modo de actuar en los sistemas, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a compartirles una presentación. Creo que ahí la están viendo. Se ve perfecto. Bien, un poco como bien dijo Marilyn, este es un poco el título de la presentación, un poco pretencioso, pero bueno, me voy a meter en algunos temas, voy a dejar algunas cosas picando para el taller que después va a cerrar Mónica la semana que viene. Así que, en primer lugar, un poco, bueno, ¿qué es la gobernanza? Que es un concepto que hoy se usa mucho, lo vemos muchas veces dando vuelta en el discurso político, en el discurso de las ONG, en diferentes organismos internacionales que nos hablan de gobernanza. Bueno, es una noción o un concepto que tiene diferentes acepciones o conceptualizaciones. No voy a hacer un repaso minucioso de cada una de ellas, pero sí por ahí identificar, o yo identifico tres acepciones que no son necesariamente excluyentes. Una tiene que ver con la idea de los sistemas complejos, es decir, bueno, la gobernanza viene a tratar de entender la dinámica de los sistemas complejos de múltiples actores, ¿no?
de alguna manera las miradas más sistémicas, ¿no? La teoría de sistemas que fueron aplicadas a otros campos, por ejemplo, por ahí para los que vienen de las áreas ambientales estén más familiarizados con la idea de ecosistema. Bueno, en realidad es la aplicación de teoría de sistemas a las perspectivas ecológicas, ¿no? Es decir, de ciertos territorios. Acá viene un poco la idea de la multiplicidad de actores que se vinculan en torno a algunos procesos, ¿no? Es decir, la idea de sistema complejo. La idea de bien común es más de tradición europea, se destaca ahí una premio Nobel, que de hecho fue su premio Nobel justamente por este tema, por el tema de los bienes comunes. Es decir, bueno, hay diferentes bienes que son comunes, lo cual no significa que todos los actores que se vinculan en relación a ese bien tengan la misma perspectiva, ni mucho menos, ya veremos que justamente no, que hay grandes diferencias, pero que finalmente se trata de bienes de los cuales todos dependen, ¿no? De diferente manera, en diferente modo, pero que todos dependen. Esta idea de bien común obviamente es fácilmente trasladable, y de hecho se ha aplicado mucho, a las temáticas ambientales. Ya tenemos un bien común, por ejemplo el agua, por ejemplo el suelo, el aire, ¿no? Elementos de la naturaleza, pero también podría ser los residuos y demás, cuya suerte, cuya dinámica está tamizada por una complejidad de actores, ¿no? Y después hay una tradición más norteamericana que habla del buen gobierno, que mira la gobernanza de lo que se conoce como buen gobierno medido por resultados. Es decir, bueno, ¿qué tengo al final de un proceso? ¿Estoy mejor o estoy peor? ¿El agua está mejor o está peor? Y allí que hoy vamos viendo que muchas veces ustedes escucharán expresiones como buena gobernanza, mala gobernanza, está asociada a, bueno, a ese bien común, ¿cómo le fue en ese proceso, ¿no? Bueno, es más por resultados. Así que como verán, este concepto de gobernanza viene a dar cuenta o a intentar dar cuenta de aspectos que tienen que ver con sistemas complejos, pero también con bienes comunes, y algo importante, parecería ser que la suerte de todo esto no depende de un único actor, sino de una multiplicidad de actores y por lo tanto no solo de los gobiernos. Claro, se trata de sistemas complejos que están en una trama de relaciones donde hay disputas. Es decir, no es que es una especie de lugar donde uno podría decir, bueno, muchas veces yo leo algunas cosas de gobernanza que suenan como cuento rosa, ¿no? Así, bueno, nos ponemos de acuerdo y llegamos, y entonces, bueno, en realidad, justamente yo creo que la potencia de este concepto en términos ambientales es justamente reconocer los conflictos, ¿no? Y hay conflictos derivados de la interpretación del bien, porque no todos entienden lo mismo por los bienes. A uno le parecería que es obvio, ¿no? Pero ustedes, si están en gestión, verán que muchas veces lo que uno entiende por una cosa, otro lo ve distinto, ¿no? No todos ven el agua de la misma manera, no todos ven el suelo de la misma manera, no todos ven un río de la misma manera. Es decir, lo miran desde perspectivas diferentes y hay interpretaciones distintas. Amén de que también hay usos distintos, es decir, hay usuarios diferentes de esos bienes, y hay, ¿por qué no también, apropiación diferencial de esos bienes comunes? Es decir, no todos participan de la misma manera del modo de apropiarse de esos bienes. Con lo cual, lo que estamos viendo es que estos sistemas complejos también tienen conflictos importantes, y esos conflictos se montan sobre interpretaciones, usos, pero también apropiación diferencial, ¿no? Esta es una definición que un poco es difícil encontrar una que diga me enamoro de esta, pero bueno, más o menos es una de las que podría yo escribir un poco más, que es entender a la gobernanza, digamos, más como los sistemas participativos de elementos políticos y sociales alrededor de la trama del Estado. Esto en América Latina es particularmente importante porque, digamos, el Estado es un gran ordenador, digamos, de las dinámicas sociales, pero también tiene fuertes debilidades, ¿no? Y por lo tanto,
depende mucho de esta capacidad de coordinación y cooperación institucional, ¿no? Tanto estatales como sociales, en un equilibrio, yo ahí le pondría barra desequilibrio, de negociación y conflicto entre los actores. Por lo tanto, llegado a este punto, la gobernanza nos invita a repensar el rol del Estado en la gestión de los sistemas complejos. En las miradas más tradicionales, de la mirada de la planificación del Estado, el Estado es como el único impulsor, de alguna manera, de los procesos, ¿no? De una mirada dirigista. Yo dirijo, regulo y digo que las cosas van para un lado. Después voy a la realidad, resulta que fueron para otro lado. Bueno, evidentemente, entre lo que el Estado dice en su ordenamiento y en su regulación, su capacidad para poder hacerlas efectivas y el juego de relaciones de los actores, el proceso va para otros lugares. Por lo tanto, hay que pensarse como Estado en el marco de procesos de actores, de sistemas complejos, de múltiples actores, e inclusive, ahora vamos a meter un poquito más adelante, multiplicidad de actores al interior del propio Estado, ¿no? Esto aplicado al ambiente, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza ambiental, porque la noción de gobernanza, por ahí no lo dije de entrada, pero digo, no es que se aplique solo a los temas ambientales, es un concepto más general, pero que tiene, yo diría, en el ambiente un particular espacio de desarrollo. ¿Por qué? Porque si hay bienes comunes importantes, claramente los ambientales lo son, ¿no? Y acá viene otra cuestión, bueno, pero ¿qué es el ambiente, no? ¿Qué es el ambiente? Y hay diferentes acepciones del ambiente, incluso de los que defienden el ambiente, ¿no? Encontramos diferentes acepciones. Están aquellos que, cuando hablamos de ambiente, por ahí hacen una referencia más a los ecosistemas y demás, ¿no? Donde podemos encontrar un conjunto de elementos, seres vivos que interactúan con cierta estabilidad, digamos, para dar un concepto muy genérico y amplio del tema. Y están aquellos que van a decir, bueno, en realidad, bueno, no solamente hay que pensar los ecosistemas clásicos, hay otros como el hábitat del hombre, ¿no? Porque el hombre es parte del ambiente. Y por lo tanto, bueno, en una aglomeración o en un pueblo, en una ciudad, yo tengo servicios públicos, bienes patrimoniales que también forman parte del ambiente. La lucha por el agua en una ciudad es una lucha por el caño de agua, no es una lucha por ir a buscar agua a un arroyo. Por lo tanto, digamos, el ambiente como tal pasan a ser objetos que pueden ser bastante diferentes según la escala y según los ámbitos específicos en los cuales estemos pensando la noción o la aplicación de la idea de la gobernanza. ¿Sí? Pero claramente tenemos bienes comunes de cierta escala, por ejemplo el clima, y ustedes verán que todo lo que es de cambio climático, claramente su explicación tiene escala global planetaria, y si quiero ver problemas que después voy a repasar rápidamente, como el dengue, tiene una escala regional incidida por el cambio climático, pero cuando yo quiero mitigar el problema en mi pueblo, tengo una escala mucho más micro, en donde la colaboración de actores para la mitigación la puedo explicar a una escala más micro. Es decir, yo puedo establecer diferentes escalas de los bienes comunes en relación a las cuestiones ambientales y los recortes territoriales. Bien, llegado a este punto viene otra cosa, porque generalmente suponemos que la gente sabe y damos por descontado que todos saben lo que es un actor social. Pero bueno, ¿qué es un actor social? En este punto yo creo que es importante no dar por sentado nada, ni qué es el concepto de gobernanza, pero tampoco qué es un actor social. En un actor social, digamos, hay diferentes concepciones. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ahí está. Hay diferentes concepciones o acepciones. Yo por ahí escribo más a quien fue uno de mis formadores, que es Pedro Pires, un gran especialista en estos temas. Dice, bueno, básicamente el actor social es una unidad de acción, ¿no? Así, bueno, la teoría del actor social es una teoría en ciencias sociales que viene de alguna manera, no diría que a reemplazar o a discutir, pero bueno, con otras teorías más estructuralistas. Lo que le interesa es la acción, y por lo tanto, si yo identifico una acción en un sistema, puedo identificar un actor. Y estas acciones se expresan entonces en un sistema, por ejemplo, de gestión, el que estemos mirando. Gestión del agua, gestión de los residuos, gestión de la energía, gestión de un territorio, de una cuenca y demás.
Por lo tanto, cuando yo estoy analizando un proceso, lo que tengo que hacer, una de las cuestiones, es identificar los diferentes sectores sociales, pero esos sectores sociales no siempre se constituyen en actores sociales. Acá quiero diferenciar esto porque a veces hay algunos errores, yo veo en algunos análisis que confundimos lo que es un sector social, lo que es un actor social, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, vecinos puede ser un sector, pero los vecinos se convierten en un actor si actúan, si hacen algo en el sistema, ¿no? Ahí se convierten en actores. Es decir, no siempre un sector es un actor y podemos encontrar actores diferenciados. O sea, no todos los vecinos cuando actúen van a actuar de la misma manera. Podemos encontrar comportamientos tipificados y ahí vamos a empezar a tener actores diferenciados. La sociedad de fomento A, el club tal, los vecinos independientes o individuales y demás. Es decir, yo tengo que poder identificar esos actores. Esos actores yo puedo tener una matriz, esto es una tipología que uso bastante, que se basa en alguna de Pedro Pires, pero modificada, que básicamente uno diría, bueno, yo tengo ciertos actores tipificados a partir de que, bueno, de ciertas lógicas, porque lo que me interesa en un sistema es entender la lógica de actuación de los actores. ¿Por qué fulano hace lo que hace? ¿Por qué tal actor hace lo que hace? Bueno, los actores económicos tienen una lógica que es la de la ganancia. Tenemos una sociedad capitalista y sería ingenuo esperar que un actor económico no espere una ganancia de su actividad. Por lo tanto, si nosotros queremos interactuar con alguien del sector productivo o económico, no podemos esperar que no tenga ganancia. Sería esperar algo que no va a suceder, ¿eh? Y sería un contrasentido. Después está cómo hace la ganancia. Bueno, esa es otra cuestión. Pero lo que no podemos es esperar que no tenga ganancia. Y podemos identificar diferentes tipos de actores, ¿no? Agropecuarios, industriales, prestadores de servicios, individuales o agrupados, cámaras sectoriales, ¿no? Que se reúnen, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural del Chaco y demás. Bueno, son actores colectivos, y acá podemos también identificarlos no solamente por sus lógicas, sino si es local, si es provincial, si es interprovincial. Por ejemplo, la Coreve sería algo incluso hasta internacional. Tenemos el nacional, digamos, el ministerio tal de la nación que aporta algún fondo o que interviene de alguna manera. Y esos actores pueden ser individuales o colectivos, ¿no? O sea, ya sea que sea un productor individual o la unión industrial que va a ser un actor colectivo, ¿no? Porque agrupa sectores. Así que yo ya en el ámbito de los actores económicos puedo discriminar un conjunto de actores en función no solamente de la acción que identifico, sino de su escala, si es local, si es municipal, si es provincial, ¿no? Y también si es individual o colectivo. En los políticos gubernamentales también hay un popurrí demasiado grande, hay otras clasificaciones que por ahí lo dividen un poquito más, ¿no? Porque su lógica tiene que ver, por un lado, sobre todo para lo que es el acceso en democracia a los cargos, tiene que ver particularmente para los ejecutivos y legislativos con disputas electorales, y hay un proceso de acumulación de poder, pero también hay un proceso que llamamos de representación política, que es el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, estas son las dos cuestiones que tienen que ver con básicamente las lógicas que alimentan estos actores, y tenemos actores que son partidos políticos, poderes ejecutivos, legislativos, pero también en los que son estatales, más típicamente, tenemos el Poder Judicial y las propias burocracias, que tienen sus propias lógicas. Es decir, ahí tenemos también un enorme popurrí de actores posibles en diferentes escalas, y como dijimos antes, pueden ser individuales o colectivos. Por ejemplo, la acción de un concejal va a ser una acción individual, pero si actúa la Cámara de Diputados o un consejo, digamos, de representantes de concejales, como puede ser en el caso un consejo deliberante y demás, va a ser colectivo. Con otro actor que le llamo social comunitario, es para agrupar a un conjunto de actores que en general los ponemos fuera del mercado y de las políticas públicas, que algunos los asocian a necesidades sociales. Esto viene más de la tradición de la autoproducción de las ciudades, en la que en América Latina es muy fuerte, pero que sería un poco acotado si lo ponemos solamente ahí, donde podemos encontrar ONGs, vecinos, clubes, diferentes tipos de asociaciones que están por fuera de los otros dos que mencioné antes y que interactúan, ¿no? En diferentes escalas y también, como dijimos antes, en términos individuales
o colectivos. Pires también nos invita a pensar otra lógica, que es la lógica del conocimiento, que él la plantea como transversal a los actores y que es interesante. A veces alguno en una descripción podría plantearlo hasta como actor, caso de la universidad y demás, que son los que producen conocimiento acerca de conocimiento científico-técnico sobre esos elementos que están en disputa en un sistema de gestión y que puede estar tanto dentro de los actores económicos, un profesional que dice esto es agua bendita y funciona muy bien, ¿no? O en las ONG que dice no, eso es veneno y nos mata. Los dos son técnicos y hay una racionalidad técnico-científica que trata de dar cuenta de la bondad o maldad de una acción, ¿no? O de una práctica que van a llevar adelante ciertos actores. Lo mismo pasa con el Estado. Tenemos, sobre todo en lo que hacen las burocracias, tenemos muchas tecnoburocracias, que también es importante. Organismos que son más bien técnicos, que dan el soporte a las decisiones políticas. Bueno, todo esto forma parte de las tipificaciones de los actores que podemos hacer a la hora de identificar los actores dentro de un proceso. Ahora, identificados los actores, incluso los podemos poner en función de sus posiciones frente a un tema concreto, ¿no? Y acá, por ejemplo, voy a tomar un esquema, que no es el único, hay varios. A los que les gusten estas cosas van a encontrar esquemas de diferente tipo. Hay otro que se llama mapa de actores, que después por ahí más adelante voy a hacer una leve referencia. Este, por ejemplo, es un esquema muy típico, bidimensional, para poder armar un posicionamiento de los actores. ¿Por qué? Bueno, porque dado un tema, problema, puedo tener actores, una multiplicidad de actores. Acá cada una de esas cosas que ustedes ven en chiquitito, que están escritas, son actores diferentes, que ascriben posiciones que obviamente propias de cada uno, pero que uno podría ordenarlas en función de dos variables en este caso. Una, la vertical, tiene que ver con si tiene una posición. Esto, disculpen, es un artículo de un autor llamado Brenner sobre la reserva de la biosfera de Siakán, y más allá del caso en sí mismo, lo interesante es este tipo de esquema, que yo lo doy muchas veces para que uno vea que, bueno, que uno con los actores puede generar esquemas explicativos. Por ejemplo, en este caso, poner bidimensionalmente la posición, ya sea que sean más conservacionistas los que están más arriba, o de más apego al aprovechamiento económico de los recursos, que es hacia abajo, ¿no? Hacia la derecha, ¿no? Tenemos más aceptación de las normas ambientales, hacia la izquierda una posición de más resistencia a las normas ambientales. Con este cuadro lo que hace, en función de esas posiciones, establecer la posición de cada actor. Y arriba a la derecha van a ver que en colores diferentes están los tipos de actores que encuentra de manera diferente. Las instituciones gubernamentales son los que están en un cierto violeta, las ONG en un verdecito, el sector turismo está en un color medio amarronado, ¿no? Actores como la población local y demás están como en un celestito, y tamaño de letra, que se usa bastante este tipo de metodología, es para ver qué potencial o qué poder tienen estos actores frente en estos procesos, si es bajo, medio o alto, y eso es lo que hace a la diferencia de letras. Van a ver cuando veamos mapa de actores que se usa algo parecido con las flechas. ¿Y esto qué le permite al autor? Y, por ejemplo, acá reconocer 4 posiciones más o menos típicas. Obviamente, como es de esperar, hacia la derecha tengo muchos organismos gubernamentales. Sería terrible que los organismos gubernamentales sean los que se resistan a las leyes, a las normas ambientales, porque justamente el Estado parte del reconocimiento de la norma. Pero como verán, hay organismos que tienen que ver más con la matriz productiva, que están más abajo, la D, y hay organismos que están más cerca de la conservación, que son los que tienen arriba como A, y que a su vez, si lo miran, van a ver que hay un conjunto de ONGs verdes, y no hay ONGs verdes digamos, ONG verde digo en el sentido de que está en color verde en el de abajo. Y esto tiene que ver con, dice, bueno, posibles alianzas de actores frente a posiciones. Bueno, esto nos permite generar un mapa, no digo ni el que le interese puede leer el artículo, digo, pero uno lo que ve acá es una metodología para poder generar esto que se llama espectro de actores e identificar posiciones típicas.
¿Por qué es importante? Bueno, porque yo a partir de las diferentes posiciones puedo empezar a pensar cómo poder interactuar en ese sistema, y básicamente desde la parte de gobierno aparece otro concepto que nos suele ser familiar, que a veces se lo confunde con el de gobernanza, que es la gobernabilidad. El de gobernabilidad es un concepto que se aplica a los actores gubernamentales, mientras que el de gobernanza se aplica a procesos, el de gobernabilidad lo aplicamos a actores gubernamentales. Pasa como todo concepto en ciencias sociales, tiene diferentes acepciones, pero básicamente uno podría reconocer dos más o menos que condensan las dos acepciones más marcadas o más utilizadas. Una es la coordinación y eficacia del accionar de los actores gubernamentales de diferentes órdenes, ¿no? Si volvemos para atrás, ven que arriba tengo un montón, acá arriba tengo varios organismos gubernamentales y acá abajo tengo varios organismos gubernamentales. La pregunta es, aunque tengan posiciones parecidas, ¿están coordinadas? ¿Actúan en coordinación o cada uno coordina por la suya? Bueno, lo que se busca, ¿no? Una acepción es decir que uno asentar una gobernabilidad más eficaz es, bueno, cómo coordino ese conjunto de acciones de manera tal de que el Estado sea más eficaz en su accionar. Y la otra acepción de la gobernabilidad tiene que ver con la relación entre demanda social y capacidad de respuesta del Estado de instancias gubernamentales. Esta última sea quizás la que más tenemos familiaridad a veces cuando hablamos de gobernabilidad, sobre todo en un país que ha tenido muchas crisis como la Argentina, porque sabemos que una crisis de gobernabilidad puede hacer caer a un gobierno, ¿no? Y eso no hay que pensar solamente en el Estado Nacional y en las crisis que hemos tenido. Yo he trabajado, como dijo Marilyn, con muchos municipios, y en los municipios yo recuerdo la anécdota de un intendente con el que trabajé que se encontró con un primer problema con el tema de los residuos y la empresa prestadora de residuos, ¿no? Bueno, tenían la intención de rediscutir los términos del contrato, que le parecía bastante lesivo para el presupuesto municipal. Entonces habló con un intendente de mayor experiencia para ver qué recomendación le hacía. Y el intendente de mayor experiencia le dijo, mirá, los primeros 2 días que los enfrentes y esta gente te corta el servicio de recolección, tus vecinos te van a aplaudir. El día 3 y 4, tus vecinos, si no recogen la basura, van a estar muy molestos, pero quizás todavía te apoyen un poco, ¿no? El día 5 y 6, que no recojas la basura, tus vecinos van a querer que dejes el cargo. Es decir, un problema, ¿no? Económico-ambiental puede devenir en una crisis de gobernabilidad que cae. Bueno, esto es básicamente con la relación demanda y capacidad de respuesta. Parecería entonces que una gobernabilidad eficaz, capaz de responder a la demanda, pero sobre todo de ordenar las acciones del Estado en sus diferentes instancias, aparece como una condición para una buena gobernanza, máxime cuando estamos en escenarios de recursos escasos, ¿no? En América Latina esto es muy importante, sobre todo por lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, bueno, no tenemos grandes recursos y por lo tanto eficientizar los recursos del Estado aparece como una condición importante, y además porque no se trata solamente de una eficacia técnica, sino de posiciones políticas frente al resto de los actores. Por lo tanto, ya entonces el rol de los actores gubernamentales no es dirigir verticalmente un proceso, decir, bueno, vamos para acá, vamos para allá, ¿no? Sino que tiene que ver con cómo hace fuerza en un campo de fuerza, donde hay diferentes actores, o sea, no está solo. E incluso hay actores gubernamentales que incluso pueden tener miradas diferentes y acciones diferenciadas, que empujan hacia otro lugar. Finalmente, los procesos tienen una direccionalidad que van a ir como una especie de resultante del campo de fuerzas que se establece. Lo que podemos ver en la física como fuerza resultante, ¿no? Que hace que un avión se sustente y vaya en una dirección, no es solamente que el motor lo empuje, ¿no? Sino que lo empuje, que haya una fuerza, digamos, de empuje hacia arriba, que compense el peso del avión y que lo que empuja hacia adelante compense la resistencia del viento. Lo mismo que un barco, cuando lo queremos tironear para un lado, ustedes verán que los remolcadores empujan, no empujan derecho, empujan, como ven ahí, de manera inclinada. ¿Por qué? Bueno, de la resultante de ese empuje inclinado es que vaya para una dirección el barco.
moraleja, si desde el Estado queremos que un proceso vaya en una cierta dirección, quizás tengamos que pensar que no solo tengamos que empujar en la dirección que queremos que vaya, sino que tenemos que empujar entendiendo que hay otras fuerzas pujando en ese sistema. Y esto es importante, tener en cuenta el modo en que los demás actores intervienen en ese sistema. Y de allí pensar, entonces, bueno, la acción del Estado y la acción propia dentro de ese sistema de actores, ¿no? Llegado a este punto, decir, bueno, hay otros actores, y esos actores, fundamentalmente de la sociedad civil, empiezan a tener, digamos, otras capacidades y otras demandas de participación y de información, dadas, entre otras cosas, por un conjunto de elementos nuevos normativos que se han ido asentando en las últimas décadas. Desde el principio 10 de la Cumbre de Río del año 92, que consagra diferentes cuestiones, principalmente del acceso a la información, y promueve el tema de la participación en los aspectos ambientales, al régimen que tenemos nacional de acceso a la información pública ambiental, y al más reciente acuerdo de Escazú, que instaura los mecanismos o consagra mecanismos de acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales. Todo eso va generando un marco donde uno diría, bueno, no es lo mismo gestionar el ambiente en el 2021 que gestionarlo en 1990. En 30 años han pasado demasiadas cosas, y entre esas cosas es la consagración de diferentes tipos de derechos, de mecanismos del Estado y demás, que ya ahora el Estado ya debe generar esa información ante los pedidos, y tenemos una ciudadanía cada vez más informada y activa. Esto obviamente nos plantea desafíos, porque de alguna manera, si vemos al cuadro de actores, vamos a tener en adelante, quizás, muy probablemente, más actores, no menos actores. Y actores del Estado que están obligados a cumplir con diferentes cuestiones, entre ellas el acceso a la información ambiental. Entonces a veces uno tiene que estar desde el Estado diciendo, bueno, ¿qué informo? ¿Cómo informo? De manera tal que lo que informe sea un informe que dé cuenta de la información ambiental adecuada, apropiada, justa, pero tengo que tener la certeza de que lo que informo sea adecuado. Y esto a veces no es tan sencillo de resolver, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los mecanismos de información internos no siempre están aceitados para poder dar cuenta. Para los que estamos y venimos de los temas ambientales, quizás otros no vengan de los temas ambientales, digo, eso implica la producción de una información para la cual no siempre los organismos están preparados. Así que esto también va hablando, diciendo, atención, que va a haber que ir generando este tipo de información, y eso también va a alimentar procesos de participación de mayor cantidad de actores. Bien, por ejemplo, si nos metemos ahora en algunos temas, por ejemplo, la gobernanza del agua, bueno, tenemos actores en relación al agua, y bueno, podemos armar un mapa de conflictos. Y vamos a encontrar un conjunto de conflictos con el agua. Acá yo puse algunos, pero seguramente nos ponemos a charlar después y van a aparecer otros. El típico de los productores rurales que hacen canales clandestinos e inundan el predio rural de al lado, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos primeros atisbos, digamos, de conflictividad. Sí, bueno, ¿a quién le tiro el agua, ¿no? Cuando tenemos excedente de agua? O en ámbitos más urbanos, desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, que hacen urbanizaciones cerradas y que agravan el riesgo de inundación de quienes están aguas abajo, porque el excedente hídrico lo transfieren. Esto que hablamos a escala urbana pasa también a escala de provincia. Tenemos conflictos en Argentina entre provincias, entre una que retiene el agua y deja sin agua a la vecina, a la provincia de al lado, o al revés, que le tira el agua a la vecina de al lado, a la provincia de al lado, productores que sobreexplotan aguas subterráneas y agotan el recurso, o que disputan el recurso, por ejemplo, con el uso residencial. Esto es un caso típico, por ejemplo, en grandes aglomeraciones, donde de pronto una industria saca agua subterránea y deja los caños residenciales colgando, como se dice en la jerga. O municipios que no tratan sus aguas residuales y la vierte a un cuerpo receptor y la recibe un
municipio vecino aguas abajo, y que no es necesario que sea, digamos, agua de captura para poder potabilizar y distribuir, sino simplemente de pronto que un agua que tenía un uso recreativo pasa a ser vedado por el nivel de contaminación que puede tener esas aguas. Lo mismo pasa en caso de contaminación si tenemos industrias que generan vuelcos y que generan una contaminación de agua superficial y, como dije recién, hace una restricción de los usos posibles. Es decir, como ven, podemos seguir, pero hay un conjunto de elementos que hacen a la conflictividad del agua. Y eso tiene que ver con que, bueno, con lo que decíamos antes, con procesos de apropiación, concepción y visión diferentes. Fíjense que es interesante que en muchos casos, y no son pocos, y esto viene a cuenta de los bienes comunes, la mala gobernanza del agua puede llevar en algunos casos al agotamiento del recurso, y esto significa la pérdida absoluta de ese recurso para el conjunto de los actores, incluido el actor que circunstancialmente se beneficiaba, pero que al final del cuento termina también perdiendo. Es decir, hay ganadores circunstanciales, pero hay perdedores globales. Por supuesto que también hay pícaros y hay ganadores, sobre todo en épocas donde, no me quiero extender, donde algunos hablan de un capitalismo con una lógica extractivista, ya no solamente por la minería, sino en el sentido de un capitalismo que llega a un lugar, genera una explotación, se va y deja tierra arrasada y se va para otro lugar y va a ser su lógica de ganancia en otro territorio. No le importa si lo deja arrasado porque va a buscar tu territorio. Bueno, eso también está en este concierto de posibilidades. Es decir, no pensemos necesariamente que todos los actores van a estar consustanciados con una idea de bien común. Siempre vamos a poder tener actores que no necesariamente se sustancien con esto. Digo esto para quisiera que no nos quede una idea de que todos de la mano vamos a guardar el bien común. Bueno, no todos los actores van a querer guardar de la mano el bien común, podemos tener actores que no. Pero claramente tenemos muchos actores que dependen de ese bien común y que su accionar puede ser, digamos, contradictorio hasta consigo mismo, con sus propios intereses que ya hemos visto en nuestra mapa de actores o de identificación de actores y sistema de actores. Por supuesto que la gobernanza del agua tiene diferentes escalas, diferentes escenarios. En las cuencas urbanas tenemos cierto tipo de problemas, donde de pronto podemos tener inundaciones importantes focalizadas dentro de una cuenca que a su vez tenga más de un municipio. Esto es la cuenca Matanza-Riachuelo, por ahí del área metropolitana, pero uno podría encontrar seguramente realidades por ahí menos complejas desde el punto de vista de la aglomeración, pero bueno, de hecho Resistencia tiene un área metropolitana significativa y seguramente puede llegar a tener temas / problemas de este carácter. En cuencas urbanas, en general, podemos encontrar dispositivos institucionales de gestión de cuencas hidrográficas. Bueno, los comités de cuenca, digamos, aparecen como una especie de respuesta. Es interesante porque los comités de cuenca, hay diferentes modelos en el mundo, diferentes concepciones de comité de cuenca. En general en América Latina ha estado un poquito más influenciada por la tradición francesa, que se la conoce como Parlamento del Agua, donde los diferentes actores participan activamente en lo que son las directrices de los planes, y se diferencia lo que es la parte propositiva de la gestión de la parte operativa, ¿no? Que generalmente tiene una autoridad específica de la cuenca. Hay diferentes tipos de comité de cuenca en la Argentina, porque ustedes saben que la Argentina es un país federal y por lo tanto tenemos tantas provincias con regulaciones del agua diferentes, y las interprovinciales que sí ahí están un poco atadas a la suerte de lo que se acuerda entre las provincias y el gobierno nacional. Pero bueno, nuestros comités en general son espacios de concertación de acciones. Hay pocas autoridades de cuenca, la Matanza Riachuelo y hay alguna que otra más, pero no hay muchas que tengan
capacidad regulatoria o de acción. En general son de acuerdos. Y por lo tanto, esta idea del acuerdo, fíjense que en general buscan resolver sobre todo el problema de la gobernabilidad. Es decir, si ustedes miran un poquito más cómo están constituidos, van a ver que se resalta mucho la cuestión de la interjurisdiccionalidad, cómo resolver los dilemas y los problemas de la interjurisdiccionalidad, ya sea que sean múltiples municipios o múltiples provincias. Y es ahí donde aparecen los comités como un dispositivo para resolver esto que decíamos antes, el acuerdo de las diferentes instancias gubernamentales o estatales. Y por lo tanto parece ir a atender más el problema de la gobernabilidad. Mientras que el resto de los actores, productores, consumidores, ONG, unidades académicas, en general suelen tener un rol consultivo e incluso muchas veces, yo diría, de baja intensidad. Es decir, uno diría que son dispositivos institucionales que se pusieron en marcha más para resolver los problemas de la gobernabilidad y menos la cuestión de la gobernanza, ¿no? Pero son instrumentos y dispositivos que, repensándolos o reactuando en ellos, nos puede llevar a lograr una mejor gobernanza, sobre todo por lo que dijimos antes, o que ya expuse antes, y es que entiendo que una buena gobernabilidad es una condición para una buena gobernanza, sobre todo en América Latina. Tenemos cuencas de escala regional, donde tenemos ahora multiplicidad de actores, ¿no? Tenemos países, provincias, tenemos productores, tenemos productores agroindustriales, industrias, en fin, diferentes tipos de uso y actores que van generando tensiones en esas macrocuencas, que tiene que ver con demanda de uso, pero también con devolución de agua residual, y también con la interacción entre fuentes superficial y subterránea. No me voy a explayar sobre esto, porque quizás sea muy tecnicista, pero digo, ahí tenemos también un conjunto de tensiones que deben ser procesadas a las fines de alcanzar una buena gobernanza de estos bienes. Cuando hablamos de gobernanza ambiental, es muy interesante lo que yo observo con tema de biodiversidad urbana. Por ejemplo, ustedes ven ahí red de jardines silvestres de Loma de Zamora. Hay una red parecida en otro municipio vecino, en el conurbano bonaerense, se llama Almirante Brown, y aparecen entonces, fíjense que esto es interesante, ¿no? Un conjunto de actores de la sociedad civil, actores sociales comunitarios, que van constituyéndose en actores colectivos, es decir, convierten sus prácticas individuales, se juntan, las promocionan como una acción colectiva que propende a fomentar lo que sería de alguna manera escenarios o manchones, ya sea de espacios urbanos intervenidos con especies silvestres a los fines de generar o mejorar la biodiversidad urbana y en muchos casos articulando con los gobiernos locales, que hoy toman bastante de esto. De hecho, la imagen de abajo de la mariposa es de un gobierno del conurbano que hizo todo un documental muy importante sobre biodiversidad urbana de ese municipio. Entonces, fíjense qué interesante, una acción que se inició desde un actor social sobre la valorización de los ambientes silvestres urbanos a los fines de mejorar la gobernanza de la biodiversidad urbana, se ha ido convirtiendo en política pública de algunos gobiernos locales. Y todavía no hay una política regional, ¿no? Pero bueno, fíjense qué interesante. En realidad, en parte la hay porque la UTE de Cuenca, Matanza, Riachuelo, estos dos municipios están dentro de esa cuenca, ya empieza a tener una estrategia sobre esto. Es decir, pero acá fíjense que es inverso. Una iniciativa de la sociedad civil que va siendo tomada en la agenda del Estado, primero de los gobiernos locales, luego de los regionales, a los fines de qué? Bueno, de propender a una mejora de la biodiversidad urbana. Ahora después veremos que esto se puede combinar con otras cuestiones. Por ejemplo, cuando hablamos de adaptación al cambio climático, temas que van a profundizar con Mónica en la próxima, pero me adelanto un poquito, para estos temas van a escuchar muchas veces hablar de soluciones basadas en la naturaleza, que más allá de su sonido romántico, tiene que ver con que, bueno, en realidad nuestras ciudades, nuestras aglomeraciones, cada vez, incluso nuestras regiones, tienen menos condiciones para poder resolver con la infraestructura clásica, la llamada infraestructura gris,
los problemas de la gestión del agua. Es decir, grandes metrópolis como Londres, Nueva York, incluso Buenos Aires, y por qué no, no conozco el detalle de Resistencia, pero imagino que parte de esto seguramente lo atañe, muchas ciudades de Brasil y ciudades medias lo aplican, es decir, bueno, ya no puedo resolver el problema de la gestión de agua construyendo caños más grandes. Primero porque no tengo dónde poner los caños, y si la tuviese, no sabría dónde mandar el agua. Por lo tanto, la infraestructura azul, generalmente se le llama azul a la que tiene que ver con provisión de agua y cloacas, y la verde con intervenciones que tienen que ver con cómo, a partir de una intervención, por ejemplo, de generar un reservorio, que puede ser no necesariamente de hormigón, que puede ser natural, es decir, con suelo y con especies, puedo retener agua, generar un ecosistema que favorezca esa biodiversidad que vimos recién, y estoy generando dos cuestiones: mejorando la biodiversidad al mismo tiempo que genero un dispositivo de retención de agua. Claro que cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, no es que vamos a hacer solamente infraestructura verde, sino que la infraestructura verde se articula con la gris y con la azul a los fines de tener un resultado beneficioso. Ejemplos, por ejemplo, en Brasil van a encontrar, y es muy frecuente y común, ustedes miran, capaz que en Chaco ya existe, por ejemplo, plazas públicas que funcionan como retardadores de agua, como reservorios. Incluso al revés, ¿no? Si alguno de ustedes visita Tecnópolis, ¿no?, que suele ser un lugar bastante visitado cuando vienen a Buenos Aires, van a encontrar ahí al lado un gran reservorio de agua. En realidad van a encontrar lo que muchos señalan como un humedal, pero en realidad es un reservorio, ¿sí?, del arroyo Medrano. Y lo digo así porque he ido personalmente y casi hacemos una muestra, después bueno, se suspendió por diferentes cuestiones. Hoy está Parques Nacionales allí con un stand. Es interesante porque dentro del Estado, incluso dentro de la tecnoburocracia del Estado, aparecen miradas diferentes sobre lo mismo. Si uno le pregunta a los hídricos, le van a decir, che, sería bueno que eso que dicen humedal, que tiene agua, que no tenga agua, porque si no tiene agua, tiene la máxima capacidad hídrica como reservorio. Y los ambientales que dicen, no, pará, no le saques el agua, pues si le sacas el agua, se me mueren las plantas y se me van las especies. Entonces, bueno, ¿cuál es el punto de equilibrio para tener algo que funcione como un humedal y al mismo tiempo sea un reservorio? Bueno, seguramente no vamos a poder dejar totalmente conforme a los hídricos, ni totalmente conforme a los ambientólogos. ¿Por qué? Porque seguramente la funcionalidad hídrica va a tener algunas restricciones a esas pretensiones ambientales, pero ahí sí podemos encontrar algún punto de negociación donde poder generar un dispositivo que nos sirva a la regulación del agua, pero al mismo tiempo nos sirva a la protección de esa biodiversidad urbana. Así que, como ven, esto es algo que nos pone justamente en la negociación de actores del propio Estado, pero también con la sociedad civil, porque ya aparecen las ONG ambientales que dicen, che, yo quiero que ese humedal siga siendo humedal, y me acuerdo de la discusión, porque la tuve delante mío, de algunos hídricos más clásicos, ingenieros que dicen, che, pero pará, esto era un reservorio, yo lo hice de hormigón, y ahora tiene tierra y árboles, pero en realidad abajo tiene hormigón. Bueno, esto es interesante porque hace a las diferencias. También notar que a veces lo que es bueno para una cosa tiene tensiones con otra. Me ha tocado en otro caso, no este, de un reservorio, en realidad un retardador de agua en un área urbana, chica, pero altamente conflictiva, donde de hecho hoy, desde mi nueva función de Lina y cuando yo estaba en el municipio de Brown, digamos, tenemos un proyecto en el Arroyo San Francisco que justamente ensaya, y junto con la Universidad de Buenos Aires, hay ensayo de fito, y una ONG local, de fitorremediación en el arroyo y en los pluviales que llegan, pero bueno, ahí con los hídricos siempre hay una discusión, porque a veces las plantas que uno pone en el arroyo, cuando crece mucho, se las lleva y tapa, y puede tapar, digamos, y de hecho alguna vez lo tapó, el conducto de salida, y eso genera un problema grave. Entonces esa tensión entre la función hídrica y la función ambiental la vamos a tener. La idea no es que las tensiones o los conflictos desaparezcan, sino que los llevemos a un lugar de negociación y de resolución
que nos lleve, ahí sí, a una buena gobernanza en términos de un resultado que genere, insisto, un buen impacto hídrico, porque esto, de eso se trata, en gran medida un reservorio, pero que también genere beneficios ambientales, ya sea en biodiversidad, pero también, ¿por qué no?, en mejoramiento de la calidad de agua. Seguramente Mónica la próxima va a hablar sobre cuestiones de cambio climático y dispositivos. Por ejemplo, este es un típico dispositivo que hoy se usa mucho, digamos, como concepto de adaptación al cambio climático. ¿Por qué? Bueno, porque los eventos extremos sabemos que nos van a acompañar y lo más probable, como dije antes, que no podamos construir caños más grandes, sino que vamos a tener que empezar a convivir y generar estos mecanismos de regulación que nos traen otros beneficios. Bien, yo les decía que a un caso más micro, por ejemplo, si bien el dengue tiene una explicación regional, incluso hasta diría subcontinental, pero los fines prácticos, los que están con este tema sabrán que es un mosquito que viaja poco, que de alguna manera el radio de acción es bastante limitado, y ustedes verán todas las campañas de la política sanitaria en relación a esto, que va hacia la descacharización, que es sacar los cacharros donde se almacena agua y el mosquito de esas gypsies se reproduce. Por lo tanto, una cuestión importante acá sí es la colaboración de los vecinos en participar activamente retirando estas cosas. Es decir, estamos buscando que actores individuales, vecinos, generen una acción, no colectiva, sino una acción individual, cada uno que tenga un impacto colectivo. Digo esto para diferenciar porque a veces se confunde y que una acción que todos repitan en realidad no es una acción colectiva, es una acción individual. Acción colectiva es otra cosa, pero sí tiene un impacto colectivo. Esto es interesante porque esto se usa mucho los que hacen análisis de manzana y ver cómo el mosquito avanza y demás. Acá solamente voy a dar solamente una diapositiva de esto, no los quiero aburrir, pero fíjense que uno puede identificar en una manzana los diferentes lotes y cuántos de estos cacharros o cuestiones que almacenan tengo, ¿no? Y es interesante porque yo puedo lograr que prácticamente todos saquen los cacharros, pero en este caso de hecho pasó, ¿no? Cuando se analizó, si tengo uno que no accedió, ¿no?, a sacar, por ejemplo, estas gomas, ¿no?, estas gomas solamente alcanzan para que el mosquito se reproduzca y genere un problema en toda la manzana. De hecho, quienes siguen los temas de investigación lo han hecho y eso ha sucedido. Es decir, fíjense que acá el éxito reposa en una ascripción fuerte del actor vecino para una acción que tiene una incidencia colectiva muy fuerte. Si lo logramos, tenemos éxito en una buena gobernanza sanitaria. Si no lo logramos, ahí tenemos problemas, ¿no? Y por lo tanto, fíjense que en general lo que tenemos acá son, por ahí no tenemos gran cantidad de tipos de actores, pero tenemos un gran número de actores. Es decir, hay muchos actores vecinos de los cuales necesitamos que tengan un comportamiento, y por eso desde el Estado generamos un dispositivo, es decir, el actor Estado actúa y dice, bueno, hagamos promotores, mando el camión para retirar y demás, ¿no? Sí, bueno. Pero fíjense que el éxito depende de un conjunto de acciones. Si vamos a ver el tema de residuos sólidos urbanos, un tema que el año pasado lo estuvimos viendo en una capacitación, acá no lo voy a simplemente a mostrar este slide, vamos a ver que también tenemos un conjunto de actores bastante diversos, ¿no? Desde los recuperadores urbanos individuales, las cooperativas, las oficinas de gobierno local que vinculadas a la gestión de los residuos, la empresa recolectora, los industriales y comerciantes que generan grandes volúmenes, las asociaciones de vecinos, las escuelas, los clubes que también pueden jugar un rol, los organismos provinciales, ¿no? Y obviamente, como dije antes, los propios gobiernos locales con sus políticas de residuos. Es decir, tenemos una multiplicidad de actores que son los que están presentes en el territorio, porque uno diría, bueno, pero ojo, Máximo, te olvidaste de algunos actores que acá te los olvidaste mencionar, que son los fabricantes de los productos, porque en realidad cuando uno fabrica el producto ya está fabricando de alguna manera el residuo. Sí, es cierto. Pero lo que pasa es que cuando localmente tenemos el producto, ese actor no está presente, están presentes estos actores, que es la etapa post-consumo. El residuo obviamente se comienza en la etapa de diseño del producto, pero acá nosotros recibimos los problemas
del consumo de los productos que ingresan a nuestro mercado. Y esto nos genera esta multiplicidad de actores, y bueno, la suerte de cómo se articulan estos actores va a ser la suerte del sistema y de la gobernanza ambiental de los residuos. Una mala gobernanza nos va a llevar a tener basureros clandestinos. Una buena gobernanza nos puede llevar a tener una disposición final controlada desde el punto de vista sanitario, y una muy buena gobernanza nos va a llevar a recuperación de elementos y demás, ¿no? Claro que eso no depende solamente de la voluntad del gobierno local, porque estas cosas cuestan plata, y la pregunta es quién paga, ¿no? Ustedes verán que hoy en día hubo una discusión de una ley, que ahora parecería que sale, no sale, sobre el tema de responsabilidad extendida del productor. Los que estamos, a mí me ha tocado trabajar en otras vidas con el COFEMA y con la Comisión de Enlace Legislativo, llevamos 15 años de fracaso sistemático de lo que se llama ley de envase, eso que en otros países uno encuentra y dice, che, en Europa se hace, existe una ley de envase, en Argentina no. La falta de financiamiento explica parte de los problemas. Es decir, la buena gobernanza también necesita recursos financieros, ¿no? Este es un punto importante que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, si yo quiero una buena gobernanza, tengo que también ver quién paga qué, ¿no? Y en materia de residuos, los sistemas a nivel mundial generalmente hacen recaer una parte importante de ese costo sobre los que introducen los productos en el mercado, ¿no? Bien, uno diría, bueno, vamos a hacer una economía circular. Bueno, esto es un devenir de la gobernanza ambiental, pero digo, no es algo que esté a la vuelta de la esquina. Claramente queremos que se amplíe la economía circular, pero todo esto, como dije antes, cuesta. Si yo hablo de reuso de agua y tratamiento de agua, tenemos un tema en donde esto generalmente va a ser seguramente más viable en zonas donde tengo estrés hídrico, porque me conviene, y seguramente va a haber una relación costo-beneficio del tratamiento del agua en relación al agua residual de reuso, que yo puedo generar un impacto positivo. Pero en todos los casos va a costar plata, y siempre la cuestión va a ser quién financia la construcción y la operación de esas plantas de tratamiento, que particularmente creo que son absolutamente necesarias en muchas partes de nuestro país, particularmente donde tenemos estrés hídrico. Donde uno dice, bueno, ¿dónde priorizo? Y donde tengo estrés hídrico. Y lo mismo que con residuos sólidos, recién dije, ¿no? O sea, bueno, podemos querer reciclar mucho, pero si no tenemos financiamiento en el sistema va a ser muy difícil que solamente con los fondos de los gobiernos nacional, provincial y municipal uno pueda resolver el financiamiento. Generalmente el Estado nacional o provincial subsidian equipamiento, pero después hay que levantar la persiana, apagar la luz, y que los cooperativistas que trabajan en el reciclado trabajen en condiciones dignas y tengan un ingreso apropiado. Para eso hace falta una ley de financiamiento. Por lo tanto, creo que la economía circular en la gobernanza ambiental es un objetivo de un largo camino a recorrer, ¿no? O sea, no creo que estemos a la vuelta de la esquina. Y una gobernabilidad más eficaz implica que entre las diferentes instancias de gobierno, bueno, tengan mayor articulación de las políticas y de las herramientas. Básicamente en el Estado hablamos de 3 tipos de herramientas: de orden y control, que son las de regulación, otorga un permiso, un registro y alguien va y lo controla, el propio que lo emite; las de promoción y la de brindar servicios, típica acción dentro del Estado, y las medidas económicas, que en general tienen que ver con impuestos, tasas, gravámenes. Yo puedo cobrarle más a una actividad que quiero desalentar, o le puedo cobrar menos a una que quiero alentar. Le puedo sacar, rebajar una tasa a una empresa porque tiene ISO 14000, por ejemplo, que es una ISO ambiental. En fin, puedo tener diferentes cuestiones por las cuales yo puedo implementar. Lo importante a los fines de la gobernanza es que pensemos que no estamos solos, que hay otras instancias gubernamentales, y que lo que tenemos que buscar es la articulación de estas herramientas de los diferentes estamentos del Estado, del propio gobierno del que formamos parte, ya sea gobierno municipal, provincial o nacional, y entre estas instancias. Uno podría armar acá claramente una matriz y desde ahí ver cómo combinar este conjunto de herramientas en función del problema específico que estamos tratando.
agua, suelo, un territorio en particular, una cuenca, un humedal, el tema de energía, en fin. Por lo tanto, tenemos que después, con todo esto, ir avanzando también en pensar de la gobernanza sectorial a la gobernanza ambiental integral, porque finalmente, como gestiona el agua, como gestiona los residuos, la biodiversidad, el ordenamiento territorial, la infraestructura, la producción, están vinculadas, digamos. No son sectores disociados, todo lo al revés, están asociados, están absolutamente vinculados. Con lo cual, podemos tener una estrategia de gobernanza del agua, podemos tener una estrategia de gobernanza de los residuos, podemos tener una gobernanza del territorio, de la producción y demás, pero lo que tenemos que tener también, o buscar o propender, es a tener una estrategia más integral de esa gobernanza ambiental. Insisto en esta concepción de la gobernanza en la cual no estamos solos como gobierno en esos procesos, no es que dirigimos el tránsito, sino que estamos intentando dirigir procesos. Estamos intentando dirigir procesos y eso significa la interacción con el conjunto de los actores. Gobernanza ambiental, entonces, ¿qué hacer? Bueno, como dije antes, y acá a la derecha tenemos un típico diagrama de mapa de actores que les había prometido, ¿no? En donde uno puede identificar a los actores y establecer las relaciones fuertes o débiles, ahí ven, o media entre los actores, tipo de actor, fíjense que hay diferentes esquemas, pero bueno, tengo que tener ese mapa de actores, tengo que identificar esas posiciones como vimos en un gráfico anterior, tengo que ver cuáles van a ser los mecanismos de información y participación, tengo que ver, digamos, cómo mejoramos la gobernabilidad, es decir, la interacción entre los actores gubernamentales en ese mapa de actores, qué alianzas van a ser posibles en función de mejor incidir en esos procesos y cómo vamos a llevar esas acciones concertadas en esas alianzas para mejorar la gobernanza ambiental. Creo que por ahí podemos ir y por supuesto que cada situación de cada municipio y de cada región va a ser diferente, no hay una receta única, existen diferentes experiencias y lo que tenemos que hacer es adaptar los principios y las herramientas para poder enfocar y abordar estos temas ambientales desde esta perspectiva de gobernanza. Es decir, bueno, buscar cuáles van a ser las formas asociativas que vamos a llevar adelante esa agenda ambiental. Es decir, por lo tanto, no hay un plan a copiar, no vine a traer un plan a copiar, como lo dije la vez pasada con lo de residuos, acá es lo mismo para gobernanza en general, no es diferente, no hay un traje a medida, sino que cada uno debe desarrollar como el sastre el propio. Así que bueno, muchas gracias y quedo abierto un poco a las preguntas y comentarios que me parece que pueden nutrir esta conversación. Y ahí también les dejo mis 2 correos electrónicos. Hay un guión bajo entre Máximo y Lanceta en el Yahoo que, como me sale la rayita, queda tapado, les aviso. Muchas gracias, Máximo. Bueno, habilitamos entonces ahora, termina la presentación, ya habilitamos entonces el chat para quienes quieran hacer alguna consulta, quieran hacer alguna apreciación, que pueden escribirlos, no se animan a hablar, y levantar la mano o pedir la palabra a quienes deseen hacer alguna pregunta, o como dijo recién, quizás una especie de cierre. Lo que sí le pedimos es que sean concretos, que no con las preguntas, que no se extiendan en sus intervenciones. Hay una cosa que, no, Máximo, que me quedó muy claro respecto a unas cuestiones que tienen que ver con la gobernanza como un mecanismo viable para la reducción de las consecuencias del cambio climático, ¿no? Y cuál es la importancia que tiene esa articulación institucional, sectorial, como que clave para reducir esa vulnerabilidad frente al cambio climático justamente. Y ahí te quería preguntar el rol de la sociedad civil, de las comunidades, cuál es aparte del sector privado, del sector
de las organizaciones y demás, en las comunidades donde a veces no siempre están organizados frente a una asociación y demás, cuál es el rol de las personas en ese caso. Sobre todo cuando estamos hablando en una provincia donde tenemos grandes espacios, lugares. Hablábamos hoy al principio, antes de iniciar la charla, del Impenetrable, por ejemplo, donde las comunidades y las familias viven un poco aisladas o alejadas. Entonces, ¿cómo participa la gente? ¿Cuál es? Bueno, evidentemente, Marín, cuando en escenarios donde tenemos población dispersa, obviamente es más complejo. A veces la población dispersa tiene algún tipo de asociación entre ellos, pero eso no significa que se constituyan en actores de un proceso específico, ¿no? Es decir, ellos pueden reunirse cada mes en tal lugar, o porque tienen familiares, o son comunidades de una cierta etnia que se juntan y demás, pero eso no los constituye necesariamente en actores. Pero sí nos da la posibilidad en la interacción de tener escenarios donde buscar desde el Estado llegar con información a los diferentes actores, ahora sí, individuales, porque digamos, por ejemplo, si estamos hablando de cómo conservar el agua en población dispersa, bueno, ahí obviamente que implica todo un trabajo de promoción de parte del Estado, pero también de acompañamiento, que bueno, implica un esfuerzo importante, porque en general no es una práctica a la cual necesariamente estén acostumbrados, sobre todo si le vamos a introducir una tecnología que de pronto no le es conocida, ¿no? Así que bueno, ahí yo creo que no tengo una respuesta fácil para darte, creo que es un proceso difícil, pero que hay que encarar, digamos, ¿no? Muchas gracias, Máximo. Ahí estoy leyendo algunas apreciaciones, bueno, excelente presentación, realmente queda muy claro que los problemas son bien complejos, la mirada necesariamente tiene que ser desde una óptica o visión sistémica, dice Enrique Suárez Caraboso. Y Jorge Miño dice, muy buen día, y la pregunta es, ¿por qué es complicado, difícil crear la ley de envases? Bueno, mirá, ahí lo veo a Homero que ha transitado también esas cuerdas, digamos, de la discusión de la ley de envase. El sistemático fracaso de la ley de envase tiene que ver, por un lado, obviamente con la presión que hacen ciertos actores, que son los actores que en principio serían los perjudicados por una ley de envase en el sentido que implica un costo. Hoy el costo del tratamiento de los residuos que genera un producto introducido en el mercado no lo paga el productor, lo paga el gobierno local generalmente a través de los mecanismos que tiene de tratamiento de los residuos. Es decir, como diría alguien, las ganancias son privadas, los costos son colectivos y públicos. ¿Cómo hacer que la ganancia privada financie el costo público? Es lo que los países desarrollados resolvieron a través de leyes de envase y de identidad de productor. En la Argentina viene fracasando en gran medida por la presión de las grandes empresas que generan ese tipo de productos que serían, digamos, las más afectadas por una ley de envase. Y bueno, también hay que decir que es un país que tiene diferentes crisis económicas, entonces parecería que nunca es el momento, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque claramente si yo impongo un impuesto a los productos que ingresan al mercado, lo que va a hacer la empresa es internalizarlo como costo del producto. Y entonces, bueno, va a aumentar. ¿Sí? Conclusión, vamos a tener inflación, o se va a incrementar la inflación. La pregunta es cuánto mueve el amperímetro de la inflación, es una discusión de todos los economistas, diciendo, che, poco, nada, mucho, ¿no? Para ciertos productos sí, para otros no tanto. Conclusión, digo, no tenemos ley y al no tener ley no tenemos financiamiento genuino. Y este es un problema que hay que resolver. No sé si el último proyecto de ley es el mejor proyecto de ley. Lo que sí digo es que han pasado demasiados años para no tener una ley, digamos, ¿no? Y este parece ser un debe importante.
Bien, Homero, si querés agregar algo respecto a esto. Sí, a ver, es un clásico de las corporaciones y las cámaras empresariales. Cuando Máximo decía eso, y ya lo había adelantado cuando estaba charlando sobre el tema de los intereses, por ejemplo, los empresarios del transporte dijeron que del autotransporte de pasajeros, que cuando supusieron los primeros sistemas automatizados iban a colapsar, iban a quebrar las empresas. ¿Alguien vio dejar de circular un micro por poner el sistema primero de monedero y después de la famosa SUBE? En absoluto. Entonces es una resistencia tradicional y además una insolidaridad social fenomenal, porque ellos, todo eso que se está discutiendo en la ley de envases, que tiene además una serie de implicancias sociales virtuosas, se lo meten en el bolsillo y el pasivo, como bien dijo Máximo, se lo trasladan a la sociedad a través del Estado administrador local, le hace provincia o municipios, que tiene que retraer dinero de otras finalidades públicas para atender esto, o directamente no lo atiende porque no le alcanza la plata porque no hay financiamiento genuino. Entonces, me parece que es un poco las muletillas o los mantras negativos de las empresas y corporaciones, porque además la incidencia sería muy baja y siempre se dice esto va a afectar la inflación y te generan grandes temores y mega situaciones que son absolutamente demostrables a contrario. Y además está el enorme beneficio social, sin contar que esa cantidad de envases que están en los ríos, en los humedales, en los mares, finalmente terminan en los mares con un continente plástico, genera además afecciones en la salud, pues son reservorios de mosquitos y demás. Así que no, es realmente insólito el por qué se está demorando esto, y yo creo que desde la política hay que darle una respuesta contundente. Al mercado lo regula el Estado y las políticas públicas. Así que creo que es una lucha sobre inclusión social de todos los recuperadores, es una lucha sobre la salud, es una lucha sobre la solidaridad social y las responsabilidades diferenciales y compartidas que tienen que asumir quienes generan estos envases y que ganan en ello. Muchas gracias, Homero. Mario Pisano, Máximo, es un referente, trabajador del Ministerio de la Producción en la zona del Impenetrable, en el Sausalito, y además la persona que trabaja mucho con los productores locales, tanto criollo de la zona, y con los consorcios productivos rurales que justamente aglomeran a productores, a pequeños productores del lugar. Y pregunta, o dice, en la zona del Impenetrable, específicamente en el Sausalito, el problema de obtención de agua, tanto para consumo humano y productivo, es la principal limitante para todo un desarrollo y es generador de migraciones hacia los pueblos. Consulta, es si a nivel nacional existe un área específica donde o esta problemática puede ser estudiada y abordada. Y luego ya leo también lo de Luisito Romero, que es personal técnico de la Dirección de Cambio Climático, que dice, respecto también a las leyes, que estaba hablando recién de envase, es la clásica superposición de intereses que siempre está presente en cualquier proceso de política ambiental. Me resuena ejemplo como el de la ley de humedales. Y Jorge Miño dice, gracias por las exposiciones, bueno, la explicación es muy clara. Para Jorge, que acaba de preguntar sobre ley de envases, y te dejo, Máximo, que le contestes a Mario. Sí, con respecto al tema de agua y estado, sí, existen, digamos, espacios donde se puede articular o ver, digamos, de desarrollar. Bueno, de hecho yo hoy me desempeño en el Instituto Nacional del Agua, que hace estudios, así que ahí, digamos, simplemente interactuar con la provincia y demás, o puede ser incluso con los municipios, se trabaja de instituto también, y se puede, digamos, ver de abordar algún tema, problema, para poder buscar soluciones que no son fáciles, digamos, si no llegaron hasta ahora es porque no eran fáciles. De hecho, cuando uno mira el mapa de la Argentina de cobertura de saneamiento básico, digamos, todo lo que es el Chaco americano es un gran rojo, justamente por su población dispersa y demás,
y la dificultad del acceso al recurso agua, ¿no? Y hay recurso agua de calidad. Con lo cual es un gran tema que hoy, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, digamos, de la Nación, está en la agenda. Hay una Dirección Nacional de Agua y Saneamiento que ha focalizado bastante esto, pero bueno, buscar soluciones no es sencillo desde el punto de vista tecnológico. Hay que trabajar más el tema. Pero fíjate que es interesante, ¿no? En la articulación, yo decía intergubernamental, en mi nueva función, por ejemplo, a mí me ha tocado celebrar reuniones, digamos, donde ya no, que no se hablan entre organismos. El INA tiene diferentes centros, ¿no? Tiene 8 centros técnicos. A veces no se habla entre los centros técnicos del propio INA, digamos, sobre el mismo tema. Agua subterránea, digo, uno trabaja en Santa Fe, otro en Entre Ríos. Digo, che, y la otra vez en un Zoom era la primera vez que se juntaba. Digo, pero no puede ser decir que nos pase esto. Y bueno, y te juntás con, qué sé yo, con la gente de la Secretaría, que a su vez también trabaja sobre la subterránea. Bueno, y ahora estamos en muy buena relación también que hemos establecido con el CGMAR, que también trabajan con, digamos, tienen un costado de agua subterránea. Pero que yo, la Argentina no tiene un mapa hidrogeológico, por ejemplo. No está. Y después, bueno, también hay sinergias de colaboración, ¿no? Es decir, cuando digo, che, ¿quién financia? Hoy, con el tema de las sequías prolongadas que estamos teniendo, que es, bueno, muy conocida la bajante del Paraná, tiene menos prensa, pero hay que saber que la sequía en la zona andina central es muy fuerte y es más larga, lleva ya muchos años. Y ahí, por ejemplo, desde el INA estamos trabajando muy bien con algunas provincias, particularmente con San Juan, en donde de pronto el Estado Nacional financia ciertos estudios y la provincia financia otros estudios. Entonces lo vamos complementando y vamos trabajando para mitigar el problema del estrés hídrico, que es terrible, digamos, ¿no? Es decir, en el caso de San Juan es una provincia que está muy, muy, muy comprometida con el tema del estrés hídrico. Tengamos en cuenta que es una provincia que tiene un área de producción agrícola importante, asociada no solamente al vino, sino a las frutas y demás, y después en otras áreas tiene minería. Bueno, todas estas relaciones hace una enorme complejidad en el marco de un estrés hídrico muy fuerte. Así que bueno, volviendo al tema del impenetrable y de la zona interior del Chaco, conversemos, Marilyn, yo creo que podemos buscar vías de colaboración y cooperación. Muy bien, Máximo, muchas gracias. Noemí Miño, que es parte también del programa de formación integral, yo creo que eso, Máximo, bueno, sí, ya lo sabía, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente crea un programa de formación integral, Chaco Sostenible justamente, y bueno, parte del equipo, Noemí Miño pregunta, buenos días, ¿cómo debe actuar el Estado en el caso de esos conflictos originados en las distintas formas de entender a los bienes comunes? Siendo que hay sectores y actores sociales que no lo ven como bien común, sino como recursos a explotar. ¿Qué debe priorizar? Bueno, digamos que estemos frente a un proceso, digo, el Estado no puede resignar a sus roles, primero, digamos, ¿no? O sea, que reconozcamos una multiplicidad de actores no significa que el Estado entonces diga, bueno, yo mi competencia sobre la regulación y demás la cedo. No, de ninguna manera, el Estado debe mantener esa capacidad regulatoria. Lo que pasa que es importante establecer alianzas. Es decir, bueno, a veces yo tengo capacidad regulatoria, pero lo que no tengo es capacidad de tener la fuerza como Estado para hacer cumplir la norma. De hecho, en gran medida, uno de los problemas que tenemos en nuestros estados es el efectivo cumplimiento de las normas. A veces no es que nos faltan normas, pero nos falta capacidad para hacer cumplir las normas. De hecho, a los que les guste y googleen sobre gobernanza ambiental, van a ver que se aplica mucho a los temas de las áreas protegidas. ¿Por qué? Bueno, porque yo no puedo poner un guardaparque atrás de cada árbol. Es imposible, ¿no? Entonces, bueno, ahí el tema de las alianzas son importantes a los fines de lograr una buena gobernanza. En otras áreas, el Estado podría estar más presente, lo podría estar. Ahora, es cierto también que el Estado puede generar otras alianzas con otros actores. Si yo tengo un actor que me va a contaminar un recurso, bueno, yo tengo
no es algo que yo tenga que admitir sencillamente porque, bueno, si no me quedo sin industria. No, veré, digamos, y lo trabajaré con la gente de producción del gobierno para ver cómo podemos mantener un perfil productivo y que alcance un estándar ambiental aceptable, ¿no? Este es el punto, me parece. Pero creo que el Estado no debe resignar sus objetivos. En todo caso, tendrá una estrategia para llegar a esos objetivos. Gracias, Máximo. Doy la palabra a Mónica Casanova y después continúo leyendo ahí las intervenciones en el chat. Sí, bueno, agradecer a Máximo y toda esta presentación creo que nos muestra el desafío, ¿no? que ahora viene. Y primero, estos talleres lo que muestran es la decisión política y predisposición de la provincia de trabajar de un modo participativo, ¿no? Y multiactoral. Justamente en la semana que viene vamos a hacer, digamos, sintetizar todas estas presentaciones en un trabajo concreto, ¿no? Por ejemplo, elaborar la hoja de ruta de un plan de respuesta, ¿no? Al cambio climático. Y hay diferentes modalidades y quizás también por eso te iba a preguntar, Máximo, recién dijiste algo, ¿no? El desafío de verlo productivo, pero que sea también sustentable, y también el rol que juega el empleo en eso, ¿no? Que es un factor de peso y decisión muchas veces, la imposibilidad o la falta de saber cómo ofrecer alternativas de diversificación que resuelvan ese problema. Y primero quería destacar esta decisión que hay, y también, digamos, entender que es un proceso lento. Seguramente los próximos pasos a seguir con respecto al plan de respuesta sea comenzar con las reuniones multiactorales. Hoy por hoy se tiene un mapa de actores seguramente incompleto, ¿no? Un mapa de actores que deberá seguir completándose. Primero por sucesivas reuniones donde participe gente que ha venido siguiendo este tema, Luis, antes que Luis, Noelia, en particular en cambio climático, ¿no? Todo un aprendizaje y un montón de información que puede ser volcada, pero la realidad es que a medida que se hacen las reuniones, los mismos actores van reconociendo, van mencionando otros actores, ¿no? Y la información que surge, esos nuevos actores conocen nueva información ya generada y valiosa, pero que está dispersa, y esto lleva un tiempo. Entonces, Máximo, la consulta concreta, aprovechándote que tenés, digamos, ¿qué tips importantes hay que tener en este proceso? Es el inicio, ¿no? Porque por ahí hay veces que es el más vulnerable, ¿no? A las catarsis, a mucha ansiedad por hacer cosas, pero como son procesos lentos, se cae el entusiasmo o se pierde participación. ¿Qué es clave en estos primeros pasos que está dando la provincia en una convocatoria multiactoral, en avanzar sobre ejes concretos y esos ejes, qué estrategias, ¿no? Porque un eje puede tener, por ejemplo, un cambio climático. Hay una numeración de acciones climáticas que pueden llevarse adelante en adaptación y mitigación. Pero por ahí la estrategia no es por sector, sino por eje, ¿no? Por ejemplo, nuclearlas por el eje agua, ¿no? En su desarrollo a futuro. Entonces, según tu experiencia y tu sapiencia, ¿qué hay que tener clave en estos primeros pasos que son tan importantes? Mira, yo creo que, digamos, los conceptos nos ayudan a repensar los problemas, pero no es que aprendemos todo de nuevo. Digo, el concepto de gobernanza nos habilita a pensarlos de manera diferente, lo que hasta ayer pensábamos de manera intuitiva. Es decir, no es que a partir de la charla de hoy ahora sabemos lo que es un actor, ayer no lo sabía. No, yo seguramente lo sabía y después de la charla quizás me fui con algún contenido un poco más sistematizado de lo que son los actores y un poquito más conceptuado de lo que es la gobernanza. Pero no es que yo todos actuamos e interactuamos, digamos. O sea, no es que necesito que alguien me venga a explicar lo que es la gobernanza para interactuar. En todo caso, creo que sirve a los fines de empezar a tener un mapa más claro de los actores de un proceso en el cual yo quiero incidir. Yo creo que
en las estrategias provinciales y municipales ya existen planes que buscan, de alguna manera, alcanzar objetivos, desde la gestión integral de los residuos, el tema del agua, ¿no? Es decir, bueno, no es que vamos a inaugurar el tema en la agenda. Lo que estoy queriendo es ver, bueno, cómo pensar los temas de... Por ejemplo, el tema de la ley de humedales. La ley de humedales perdió estado parlamentario. ¿Me escuchan? Ah, ok. Sí, sí te escuchamos. Era porque me mostraba con un cartelito que tenía baja señal yo, por eso. La ley de humedal perdió estado parlamentario. Bueno, pero ¿por qué perdió estado parlamentario? La pregunta sería. Bueno, evidentemente no todos los actores estaban de acuerdo con esa ley. Es decir, así como se cayó, o se caería, o no sé qué suerte va a tener la de envases, digo, la de humedales efectivamente perdió estado parlamentario. Ahora la pregunta es, ¿puede salir una ley de humedales si hay un actor, por ejemplo, agropecuario, que explica gran parte de las exportaciones de la Argentina que se siente amenazado, que cree que esa ley le va a restringir la producción agropecuaria? Entonces, bueno, ahí hay un tema de, uno diría, che, ¿no? En política diría, no cosí bien. ¿Qué significa esto de coser? Y las alianzas, ¿no? O sea, la alianza con los actores, evidentemente dejé afuera a un actor importante, de peso importante, voy a decir, pero en la Argentina, numéricamente, ¿cuántos son los productores agropecuarios? Bueno, numéricamente por ahí no sean tantos como el resto de la población. Pero el peso político y el peso social de poder no tiene que ver con cuántos son, tiene que ver con la capacidad de incidencia en los procesos. Y si tiene capacidad de veto, y esto en los procesos, digamos, sociales, a veces podemos tener actores que no tienen capacidad propositiva, pero tienen capacidad de veto. Es decir, no van a sacar una ley a favor de, pero son capaces de vetarte la ley de envases, la ley de humedales y demás. Yo creo que ahí, bueno, también hay que hacer escucha y decir, che, ¿por qué vetan las de humedales? ¿Cuáles son los miedos que tienen? Bueno, también hay que, desde el actor que es propositivo, escuchar esos temores. Quizás algunos de esos temores sean fundados, ¿no? Y hay que ver por qué tienen temor, ¿no? Hay que también ver, vuelvo al tema de las concepciones de los objetos. Decimos, son bienes comunes, pero no todos entienden lo mismo por ese bien común. Ni todos creen que hay que hacer lo mismo para la preservación de ese bien común. Están aquellos que creen que hay que identificar todos los humedales y santificarlos, ¿sí? Y están aquellos que creen que se puede hacer un uso del humedal. ¿Cuánto uso? Bueno, y acá viene la cuestión. Acá empieza, bueno, si admito un uso, ¿cuáles van a ser los usos admisibles? Bueno, ahí empieza la negociación. De hecho, yo he visto que la provincia de Chaco ha escrito a lo que es el inventario de humedales. O sea, no tenemos ley de humedad, pero fíjese qué interesante, ¿no? El proceso de gobernanza. Pero ya hay provincias que adscriben a título individual con ambiente de nación el armado de un registro de inventario de humedales, ¿no? Entonces, bueno, eso también habla de un proceso. No todo depende de una ley, digamos. También hay procesos que se van construyendo. Ahora, insisto, ojo, porque depende cómo yo defino el objeto y depende de la restricción que le ponga al objeto, puedo llegar a tener algunas consecuencias que las tengo que tener en cuenta. En esta relación producción-ambiente, digo, también hay que tener en cuenta estas cuestiones. Pues si yo santifico todos los humedales, hay humedales importantísimos, grandes, que son hoy productivos, ¿no? Entonces, sí, bueno, ese carácter productivo, digamos, ¿hasta dónde tiene ese alcance? Bueno, estas son las preguntas que uno tiene que bien trabajar si quiere tener un buen dispositivo que tenga a su vez el acuerdo y el consenso de llegar a buen puerto. Gracias, Máximo. Luis Romero, leo un poquito lo que dice el chat y después te paso la palabra a Homero. Luis Romero dice, hace una acotación, dice, otro desafío es el tema de jurisdicciones frente a problemas comunes, caso de Río Paraná, por ejemplo, Chaco Corriente, en el tema de la protección de los recursos naturales del río.
continúo, Homero, y después si querés decir algo, Máximo, respecto a la apreciación que hace Luis, te doy la palabra también luego de Máximo, luego de Homero. No, Homero habla de, bueno, esto, no sé, Homero, si querés decir esto que acabaste de poner aquí. Sí, lo menciono, pero me refiero a lo que decía Máximo recién. Una estrategia nueva que hay que, en los cambios de paradigma de gestión para lo ambiental, es trabajar con varios ministerios y varias áreas cruzadas, inclusive para fondear mejor las acciones necesarias. Entonces, el tema, por ejemplo, de la crisis de agua, se necesita sentar en la mesa a los grandes consumidores productivos de agua, que Máximo los mencionaba, a desarrollo social para apoyar a las comunidades, a obras públicas, porque tienen que hacer obras, y a la gestión ambiental de eso, que de alguna manera le pone la frutilla del postre en cuanto a gobernanza y en esa gobernabilidad que hablaba Máximo. Eso en cuanto al comentario que yo hice. Si no cambiamos la perspectiva y todos se lo pedimos a una sola ventanilla, no va a alcanzar menos que nunca. Entonces ahora, pidiendo en más ventanillas un proyecto integral como es lo ambiental, probablemente se tengan mejores resultados. Y obligamos a las políticas públicas a coordinarse arriba para resolver el problema abajo, digamos, que es también un paradigma de el contrato social electoral habido. Y por otro lado, lo que decía Máximo, cuando él hablaba, los ambientalistas tenemos que tener números en la mano. No podemos ir con voluntarismo, buenas intenciones, nosotros somos buenos, el resto es malo. Hay que ir con números. Señor, mire, lo que usted pretende a la macroeconomía, en términos de ciudadanos, nos cuesta tanto. Y lo que usted va a poner cuesta tanto, y usted lo licúa en el beneficio que tiene en su cadena de valor. Entonces, si no vamos con esos datos duros, algunas batallas van a ser muy difíciles de ganar, porque ellos tiran números o generalidades que asustan, y nosotros tenemos que tener el antídoto a eso, trabajando con economistas ambientales y datos duros de la macroeconomía. Es decir, eso es lo que creo que está en el déficit en general histórico del ambientalismo. Bueno, Mario dice, bueno, gracias, Máximo, estaremos en contacto pronto, y también da la razón a lo que está diciendo Homero, que lo acaba de explicar recién, y que de esta necesidad de articular competencias públicas diversas, digamos. Excelente jornada del subsecretario Rubén Guillón, es un subsecretario de articulación con los municipios, se tuvo que retirar y pide disculpas, pero bueno, quería decirles a quienes están, si ya no hay alguna otra pregunta o alguna otra apreciación que tengan que dar antes del cierre, contarles que, no sé si lo dije al inicio, pero que estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, y que, bueno, por supuesto, cada vez que quieren, que si quieren pueden compartir, luego entrar y compartir el link para que quienes quieran escuchar esta exposición tan clara y tan linda que acabamos de tener, lo pueden hacer, y además decirles que a través del link que pusimos para la inscripción, acceden automáticamente al enviar, acceden a, como ustedes vieron ya, al link para ingresar a la charla. Por lo tanto, vamos a estar, así como hicimos la semana pasada, después de la conversación con Homero, nosotros el viernes enviamos a todos quienes participaron, a los correos que pusieron en el link de inscripción, la presentación de Homero, y adelantamos ya los temas nuevamente que iba a tratar Máximo. Ahora también lo mismo, entre jueves y viernes estarán recibiendo ustedes en su correo la presentación de Máximo, y además también adelantando las temáticas nuevamente, recordando cuáles son los temas que va a abordar Mónica la semana que viene, que es el último, y bueno, que como dijo ella, pone de los 3 talleres, lo concreta, ¿no es cierto?, en esta idea de, no sé, planes sectoriales, decimos, Mónica, o planificación, ¿sí? Está también Héctor Ferrario del IFA, el Instituto de Investigación Forestal,
que agradece la jornada realizada, muy buena presentación del disertante y las intervenciones, y también, bueno, se tienen que retirar. Bueno, nosotros también ya estaríamos como terminando esta jornada, así que quisiera darle la palabra a Mónica primero, Homero, si quieres hacer un cierre, y después finalmente Máximo. Quisiera simplemente, cortito, Mónica y Homero, y sí me gustaría que Máximo haga como un cierre más amplio de la... No, un minuto solo para decir el desafío, y esperemos que comience el martes, es justamente, ¿no?, llevar a la práctica todo esto. Y para esto no somos iluminados, ni Máximo, ni Homero, ni yo. Justamente se necesita la participación de estos 40 y pico participantes que estuvieron estas 2 horas platicando. Esos son actores, esos son futuros actores, porque si están acá, digamos, son, como lo definió Máximo, ¿no?, son actores que actúan o que van a actuar. Entonces, es eso. Contentísima de lo que se viene. Bien. Homero, tu saludo, y luego paso la palabra. Ah, ya está. Homero saludó. O Máximo, para el cierre. Bueno, agradecerte, Marilyn, por la coordinación, la invitación, digamos, y este trabajo conjunto que ha sido también para nosotros para mí es muy grato participar, y siempre cuando uno expone e intercambia también aprende, así que también es una instancia de aprendizaje mutuo. Espero sí bueno, que a partir de esto podamos, como un poco dijo Mónica, que cada uno pueda pensar de qué modo, desde la función que cumple como actor gubernamental, pensarse dentro de procesos y quizás poder trabajar algunas de esas herramientas que nos permita, como dije antes, tener un poquito más de sistematización de los escenarios en los cuales interactuamos, ya sea de los procesos en los que estamos insertos, el conjunto de los actores, pero también somos Estado, con lo cual también las regulaciones y capacidades de incidencia que tenemos en esos escenarios, con otros actores gubernamentales. Es decir, el tema de la gobernabilidad yo creo que es un gran tema en el cual, sobre todo en América Latina, tenemos mucho por hacer, digamos. Y creo que es importante sumar esfuerzos, desarrollar mucho la capacidad de escucha, no solamente de la sociedad civil, sino también de nuestros pares de los gobiernos. Bueno, me quedo con esto que dijo Máximo, y lo decimos siempre: no estamos inaugurando nada, tenemos procesos. Hay procesos que se vienen realizando en cada uno de los territorios, algunos más adelantados, otros menos, algunos con ciertos condimentos, otros con menos condimentos, pero digamos, siguen siendo procesos que venimos realizando, y que lo que nos permite ahora es, con estos talleres también, es ir poniendo esos procesos quizás en papel, mirando, revisando, haciendo una revisión de todo esto. Es una revisión también de las formas en que tengamos que pensar la política, revisar las formas en que tenemos que posicionarnos frente al ambiente, revisar las formas en que tenemos que posicionarnos frente a otros y a otras con las cuales compartimos, sean individuos, o sean colectivos, o sean instituciones. Entonces me parece que eso es súper importante. Darle las gracias a todos y a todas quienes están participando aquí, agradecer a cada uno de los organismos, a cada una de las instituciones que están participando, agradecer a Claudio Belver, también, que es el coordinador de cambio climático, que estaba recién por ahí, me parece que se desconectó, y al equipo de cambio climático, que es el que nos está acompañando. También lo veo a Lisandra, a Luisito, bueno, a varios ahí, capaz que no lo estoy viendo a todos, pero sí agradecer a todo el equipo de formación integral Chaco Sostenible, y bueno, en nombre de la Secretaría de Desarrollo Territorial, de nuestra secretaria Marta Soneira, agradecer la presencia de todos. También en nombre de la UNCAUS, el doctor Fernández no pudo estar hoy, pero va a estar el martes que viene. Agradecerles a todos y a todas, y decirles que los esperamos el martes 14 a la misma hora, con muchas ganas de escuchar a Mónica, de pensar juntos, y bueno, y de llegar a conclusiones que nos sirvan para hacer en cada uno de los lugares que estamos. Muchas gracias a todos y a todas.